la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcanza ese perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescata, segura base de mi fe, segura base de mi fe, que solo Él rescata, segura base de mi fe, segura base de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro hice yo, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. La base de nuestra fe, el sustento de nuestra vida, la paz de nuestra alma. Señor, eso eres tú, la roca de los siglos, el Dios que se manifiesta a los suyos, que los guía, que los dirige y que los lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. Gracias, Señor. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro hice yo, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Señor, te pedimos tu bendición, te rogamos tu unción, tu revelación, la luz de tu Santo Espíritu sobre tu palabra, porque tú eres el único que puede abrirnos las Escrituras, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. En nuestra última reunión consideramos juntos sobre las 5 promesas que el Señor le dio en la visión del sueño, o en el sueño, mejor dicho, en la revelación que Dios le dio a Jacob a través
de ese sueño. Y vimos también las 5 cosas que prácticamente en su 90%, tal vez no lo entendemos totalmente, pero probablemente hasta en el 100% estaban alineados o paralelos a la bendición del Señor, a la promesa del Señor. Hoy vamos a continuar, estamos terminando el capítulo número 28 y dice aquí la Escritura en el verso 1 del capítulo 29, dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y luego dice: y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Bueno, en este momento tenemos que considerar que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una separación aproximada de una semana de tiempo, o sea, el periodo que Jacob se tomó en caminar desde Betel hasta Siria, hasta específicamente Harán. Durante todo ese periodo, obviamente, Jacob no tuvo más, por lo que está aquí registrado, no tuvo más otro sueño. Entonces queremos comenzar con ustedes esta mañana considerando que la visitación divina, o sea, nosotros podemos buscar al Señor todos los días, podemos orar todos los días, podemos leer las Escrituras todos los días, cantarle y alabar al Señor, que son nuestros ejercicios espirituales y son necesarios hacerlos todo el tiempo. Sin embargo, no todo el tiempo tendremos visitaciones fuertes. Este encuentro que Jacob tuvo fue determinante, podemos decirlo así, fue una noche inolvidable en su vida, una noche que marcó el inicio de otra etapa en su vida, podemos llamarlo así, el inicio de 20 años, una visitación divina que su bendición alcanzó 20 años. Llamémoslo de esa forma o planteémoslo de esta forma. La bendición de esa visitación. ¿Por qué menciono esto? Estoy seguro que en el periodo que Jacob estuvo con su tío Labán, algunos otros encuentros él tuvo con el Señor. Él le habló, él oraba, Dios lo dirigía, Dios le mostró lo que debía hacer con las ovejas, todo. No hay duda de eso. Pero esta visitación especial en Betel determinó su vida, tanto que de regreso él tuvo otra también con el Señor. Entonces, nosotros en nuestra caminata espiritual encontraremos al Señor muchas veces, otra vez a través de la iniciativa nuestra también, y a través del Señor atraernos para buscarlo, y podemos llorar y podemos cantar y sentir su unción y una felicidad maravillosa que es estar con el Señor. Sin embargo, cuando el Señor nos visita de una forma poderosa, eso es algo que no va a ocurrir todos los días. Algo que el Señor lo hace, o sea, el Señor quiere que también nosotros aprendamos a caminar, a avanzar y a tener también algunas noches sin sueños, llamémoslo de esa forma, planteémoslo así, sin visiones, algunos días, algunos
época, alguna época sin poder tener claramente. No es una cuestión de que tú todo el tiempo vas a ver los cielos abiertos. Jesús sí los tenía. Y Dios quiere también en un momento determinado de nuestra vida darnos cielos abiertos, pero no todo el tiempo los vamos a tener. No todo el tiempo vamos a ver esa escalera y todo el tiempo al Señor. Y qué rico es caminar así, ¿no es cierto? Poder enfrentar cualquier cosa, eso lo miramos para arriba y el Señor nos dice, adelante. Eso es, qué animador, qué fortalecedor, y así podemos enfrentar cualquier cosa. Señor, aquí está el enemigo, patéalo. Señor, aquí está el enemigo, échalo fuera. No, nosotros no tenemos que entender que la vida cristiana no es una cuestión de todo el tiempo el Señor decirnos cuál es el paso aquí, 2 pasos para allá a la derecha, 3 pasos más adelante a la izquierda. No es una dirección específica, exacta, a pesar que Dios sí dirige nuestros pasos. La Escritura es clara que del hombre es arreglar sus pensamientos, sus ideas, sus proyectos y todo, y de Dios es enderezar sus pasos, dice el libro de Proverbios. O sea, sí existe esa dirección, pero no es una cuestión totalmente manifiesta, literal del Señor ahí haciéndolo con nosotros. Él está invisiblemente y Él quiere que aprendamos a caminar. Encuentros preciosos van a fortalecernos. Entonces la primera cosa que queremos transmitir, el primer mensaje, la primera lección que queremos transmitir a ustedes esta mañana es que cuando tengamos visitaciones fuertes del Señor, realmente las aprovechemos y saquemos el provecho necesario, que podamos sacar las lecciones necesarias, las fuerzas necesarias para poder avanzar más en nuestra caminata. Por eso dice, siguió luego Jacob su camino después de aquel encuentro y fue a la tierra de los orientales. Lo que está diciendo es que dirigió sus pasos hacia el lugar donde él se dirigía. Y no olviden esto, por favor. Muchas otras noches él debe haber pasado con angustia. Bien dice aquí más adelante cuando él está hablando y hasta cierto punto quejándose con Labán, cuando ya viene de regreso, le está diciendo, contándole algunas de las noches que él pasó con el hielo, dice, con el frío. Él no dormía muchas veces por tratar de cuidar el rebaño, debido a que había tenido algunas pérdidas por fieras que atacaban, y él tenía que pagar el prejuicio. Y él era un hombre correcto, un hombre leal, y no era deshonesto. Entonces él, para no tener que estar pagando cada vez más a Labán su suegro, él se desvelaba y se le iba el sueño. Eran unas noches tremendas. ¿Y qué ahí? ¿Será que el Señor cada día llegaba con su escalera para decir, aquí estoy contigo, Jacob? No, pero sí se recordaba. Jacob sí se recordaba, y es muy probable que el Señor en su mente y en su corazón le hablaba en la intimidad, en aquella voz apacible, diciéndole, Jacob, yo estoy contigo, recuerda lo que yo te dije. Y así es como el Señor opera en nuestras vidas. Él nos da una palabra, Él nos da una profecía, y más adelante en los momentos difíciles, cuando estamos pasando por apretura económica, pérdida de empleo, la muerte de alguien querido, en fin, cualquier cosa, esa palabra del Señor nos sostiene, esa palabra del Señor nos da las fuerzas para seguir adelante. Entonces, en el nombre del Señor, que nada te detenga. La visitación de Dios es poderosa, la visitación de Dios es fuerte, su bendición puede alcanzar meses. No quiero decir que no lo busquemos, no, nosotros necesitamos buscarlo, pero Él decide cuándo visitarnos de una forma poderosa, como sucedió con Abraham. Cuando él lo llamó, dice la Escritura, cómo lo llamó de Ur de los Caldeos, si fue a través de su padre, si Dios le habló personalmente, no lo dice la Escritura, pero él salió de Ur de los Caldeos y después también de Harán para dirigirse a la tierra de Canaán. Y después de haberse separado de Lot, también el Señor se manifiesta a él, se aparece a Abraham y le habla. ¿Sí? Pero también ustedes pueden recordarse que muchas veces las cosas que
incorrectas que podemos hacer pueden herir, pueden entristecer la presencia del Señor. Bien dice la Escritura, no entristezcáis al Espíritu Santo, dice. ¿Por qué razón? Porque la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas va a hacer con que tengamos paz, gozo, alegría y fortaleza en toda circunstancia. Pero cuando pecamos, cuando ofendemos, cuando andamos incorrectamente, cuando no estamos andando en el Espíritu, que significa andar en las pisadas del Señor, cuando no estamos agradándolo, entonces no sentimos su presencia. Podemos hasta gritar, clamar, lo que sea, y no sentimos su presencia. Eso sucedió con Abraham cuando él oyó la propuesta de Sara de entrar a Agar, y él entró y tuvo un hijo con ella. Dice que desde ese periodo, desde los 86 años de Abraham hasta sus 99 años, capítulo 17 de Génesis, donde el Señor se le aparece y le habla y le dice, anda delante de mí y sé perfecto, fueron 13 años de silencio. 13 años de silencio. No ha registrado aquí en la Escritura algo diferente. O sea, aquí historias de la vida de estos hombres bíblicos, que muchas de esas historias tienen lapsos, periodos de espacio de tiempo muy largos. Entonces eso nos hace entender, porque muchos de nosotros podemos leer aquí, dice, al Señor se le apareció aquí, se le volvió a aparecer aquí, a las tantas apariciones. No, pero tienen lapsos, espacios de tiempo muchas veces largos. Y si el Señor hizo eso con Abraham por su falla y le indicó que era necesario que anduviera delante de él para poder ser perfecto, el Señor también quiere que nosotros sintamos y hagamos lo mismo, vivamos en su presencia. Entonces aprovechemos esas oportunidades, porque son las oportunidades de los cielos, como cuando en el capítulo 18 el Señor se le aparece con aquellos otros dos hombres, sin duda eran dos ángeles, y llegó para hablarle sobre en el próximo año Sara daría a luz a Isaac. Ese fue un encuentro extraordinario, porque no solamente llegó a darle la buena noticia de que Sara concebiría, y de aquí a un año, en el año de la vida, él daría a luz un hijo, ella. No solamente eso, sino también le reveló la destrucción de Sodoma y Gomorra, y comienza aquella intercesión preciosa, llena del Espíritu de Dios para clamar por Sodoma y también por Lot y su familia. Entonces esos encuentros son determinantes. El encuentro de Betel, la visitación de Betel, queridos hermanos, de la casa de Dios, le ayudó a caminar mucho tiempo, muchos kilómetros y muchas noches, como decían los indios americanos, hablando de el tiempo, noches, muchos soles y muchas noches, muchas lunas, para seguir adelante. Bueno, el segundo punto que queremos ver con ustedes, lo leemos aquí y dice el verso 2, y miró y vio un pozo después de haber caminado aproximadamente unos 640 kilómetros, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían, o sea, estaban acostados cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban o bebían los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Esa más o menos es algo como esto. Aquí está el nivel del suelo. Ellos habían abierto un pozo, habían probablemente colocado aquí dentro de y aquí una gran piedra, una piedra que tenía una boca para poder sacar el agua, suficientemente grande para meter cubetas y sacar el agua o lo que usaban ahí para hacerlo. Y sobre esa piedra estaba, permítanme hacerlo así, una gran roca, ¿sí? Aquí sobre esa boca del pozo que cubría la boca del pozo. La razón de eso es porque ese pozo era vital para la vida. En el desierto no llueve todo el tiempo.
Entonces, un pozo es un lugar, una fuente, un manantial de vida, no solo para el hombre, sino también para sus animales. Entonces ese pozo debía ser cuidado, bien cuidado, ¿verdad? Debía cuidarse ese pozo. Por varias razones. Una de esas es que si la boca del pozo quedaba totalmente abierta, existía, como existe en los desiertos, tormentas de arena que podrían realmente tapar aquel pozo y llenarlo hasta de arena y perder todo el agua y tener que trabajar otra vez para poder hacer uso del agua. Entonces la piedra tenía el objetivo de impedir que elementos extraños llegaran a tapar y a contaminar el pozo. Había realmente objetivos bien claros en relación a eso. Otra de las razones por las cuales un pozo estaba cubierto con una piedra era porque ese pozo tenía dueño. Había un dueño. Por eso es que encontramos que aquí dice, se juntaban allí todos los rebaños, y aquí encontramos los rebañitos de las ovejas, que estaban por ahí sentaditas, acostadas, esperando, y aquí los pastores, ¿sí?, con sus bastones, esperando el momento oportuno para abrevar las ovejas. Y obviamente ellos podrían, otra cosa importante es que esa piedra no era cualquier piedra, era una piedra pesada que un solo hombre le era muy difícil poder moverla. Sin embargo, algo extraordinario sucede aquí. Dice, entonces había ahí en ese lugar 3 rebaños de ovejas. Fíjense, 3 rebaños de ovejas estaban ya aquí esperando beber del pozo de aguas ahí en ese lugar de Harán. Ya él había llegado. Y entonces dice también aquí, verso 13, se juntaban allí todos los rebaños. Eso nos habla de una cierta organización, ¿sí? Organización. Se juntaban también eso implicaba también un horario específico, porque todos los pastores, cada rebaño andaba por lugares diferentes del desierto para ir y buscar el pasto, la comida para sus ovejas, y después llegaban a ese lugar para abrevarlo. Generalmente, según la historia, ellos abrevaban a sus ovejas aproximadamente 2 veces por día. Entonces llegaban ahí, abrevaban y se iban otra vez. Entonces ahora estaban ellos ahí sentaditos esperando ¿qué? Vamos a verlo. Aquí por eso Jacob dice algo interesante. Y les dijo Jacob en el verso número 4, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Fíjense pues. Aquí ya en su viaje ya había recorrido toda esa cantidad de kilómetros y él llegó a la tierra de Harán. Dios dirigió su vida, Dios lo llevó, él no conocía, tal vez preguntó en el camino, no importa, pero él llegó al lugar que él estaba buscando. Y es interesante que la primera cosa que él hace o se da cuenta que encuentra es un pozo. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Encuentra un pozo. Queridos, en cualquier lugar donde nosotros lleguemos, una clave importante es que nosotros encontremos un pozo de aguas. O si no lo hay, como Isaac, tener que abrir para encontrar aguas para beber, no solo para nosotros, para nuestra familia y también para nuestro ganado. En otras palabras, tenemos que abrir un pozo espiritual que se consigue a través de un cayado de los señores, de los pastores, de los legisladores, dice el libro de Números, que con su cayado abrieron el pozo y dijeron, salta, oh fuente, salta. O sea, hubo un canto, hubo una alabanza, se levantó
el alma para exaltar el nombre del Señor. Y cuando exaltamos el nombre del Señor, las aguas vivas de los cielos son derramadas en nuestro corazón. De hecho, ya existe un pozo que adentro en el vientre, como dice Juan capítulo 7, verso 37 al 39, hablando, dice, de las aguas vivas, dice el Señor, cuando Él dijo: aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Y Él dice, con respecto a los ríos de agua viva, dice que correrían de su vientre. Y esto dijo en relación al Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces, algo maravilloso que existe en la vida espiritual es que cada vez que llevamos a un lugar diferente, o estamos viajando, o estamos cambiándonos, mudándonos de lugar, yendo a vivir a otro pueblo, necesitamos encontrar un pozo o hacerlo, porque sin las aguas de los cielos nadie de nosotros resiste un ambiente diferente, una cultura diferente, personas diferentes. No resistimos, pero con el pozo del Señor sí es posible. Y ustedes se van a dar cuenta cómo es que Jacob, al llegar a Harán, se encuentra con personas idólatras. Labán era un hombre idólatra. Si ustedes recuerdan, después de los 20 años, Raquel roba los ídolos de su padre. ¿Por qué? Porque era un idólatra. Y vamos a ver también, y yo creo que ya se los mencioné, cómo es que él mismo dijo: el Dios de tu padre, le dijo a Jacob, cuando él lo fue a perseguir después de que se había ido: el Dios de tu padre se me apareció en sueños. El mismo medio utilizado por Dios para manifestarse a Jacob, lo utilizó para manifestarse a Labán, porque es muy probable que ese perverso de Labán no creía en cosas espirituales en el sentido de las verdaderas. Las otras cosas de idolatría y espiritismo y lo que sea, ahí sí él estaba dispuesto a abrir su corazón. Pero el Señor le habló y quedó bien claro que no era uno de sus dioses, que no existen, sino el verdadero Dios. Pero él mismo hasta se atrevió a decirle a Jacob: el Dios de tu padre se me apareció, ¿verdad? Y entonces ahí estaba mostrando claramente que hasta el final del periodo de los 20 años de trabajo y de influencia con Jacob, Labán no tuvo ni siquiera un corazón abierto para recibir la influencia de Jacob. Él conoció quién era el Dios de Jacob, pero no se abrió, no cambió. Solo estuvo dispuesto a sacar provecho y lucro, a aprovecharse de la vida de Jacob a través de su duro trabajo y de haber sido deshonesto con él, porque le cambió su salario, dice la Escritura, 10 veces. Entonces, si no fuera por ese pozo, Jacob no hubiera resistido. Es la visitación de Dios nos insta a que cuando llegamos a cualquier lugar encontremos ese pozo. Por eso es que aquí vemos algo interesante. Dice, él ya llegó al lugar donde él iba a establecerse. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, pero llegó al lugar donde se establecería por 20 años. Y escuchen, la primera cosa que Jacob hace, vamos a ver aquí. Lo primero que él hace es dar de beber a las ovejas. Y escuchen, a las ovejas de Labán. O sea, el primer acto, el primer trabajo que Jacob ejecuta, estaba revelando qué es lo que él iba a hacer. Él sería un pastor, y un pastor de Labán. ¿Sí? Y durante ese periodo de pastoreo y de trabajo duro, él encontraría su esposa. Por eso es que es interesante cómo en el libro, me gustaría que ustedes fueran ahí a ese pasaje, en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, en el capítulo número 12 y versículo número 12, dice ahí, 12:12 de Oseas,
Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Aquí está el profeta después de muchos años diciendo que él había huido a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Por adquirir mujer se convirtió en un pastor. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes en Oseas 12:12. ¿Sí? Aquí Oseas 12:12. ¿Cuáles son las dos cosas interesantes? Que lo primero que él hizo, ya estaba dando a entender cuál sería su profesión o trabajo. Él sería, vamos a ver, no se mira con este verdecito tan bonito, pero no se ve ahí claramente. Entonces él sería un pastor. Y escuchen, y pastoreando encontraría esposa. Y así fue exactamente. La primera cosa fue dar de beber a las ovejas. Veámoslo juntos aquí. Dice, y ellos le respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Él ya tenía bien claro que tenía que buscar a su tío, el hermano de su madre, de Rebeca. Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Imaginen ustedes qué alivio, después de caminar casi una semana, o tal vez un poco más, no lo sabemos, pero aproximadamente una semana. Él ya estaba ansioso de encontrar algún conocido, aunque realmente no conocía a nadie. ni a Raquel cuando se acercó ahí, pero él estaba ansioso y les dijo: ustedes conocen a Labán, hijo de Nacor. Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Ha de haber saltado su corazón de tranquilidad, como saltó muchas veces durante 20 años su corazón, pero ya no de tranquilidad, sino de desespero de conocer las actitudes de ese su tío que no tenía ni idea de quién era. En el verso 6 dice: y él les dijo, él pregunta: ¿y está bien? Y ellos dijeron: bien, bien. Entonces aquí Jacob hace tres preguntas: ¿de dónde sois? ¿Conocéis a Labán? ¿Y él está bien? Él está tratando de hacer una introducción, tratando de ser educado, tratando de tener sabiduría para entrar con estos pastores, porque él mismo era un hombre extraño. Muy probable que cuando lo vieron se dieron cuenta que este no era de ahí. Entonces también necesitaba hacer ese tipo de preguntas para asegurarse él mismo un ambiente de total seguridad, valga la redundancia. Entonces, después de que ellos los pastores le dijeron que sí lo conocían, y luego dicen algo interesante. Dice aquí, y he aquí, verso 6, Raquel su hija viene con las ovejas. Interesante. La esposa que él quería se llamaba Raquel. Raquel viene con las ovejas. Es un juego de palabras interesantes en hebreo y también en español, porque Raquel quiere decir oveja. Una oveja viene con las ovejas, pero también era pastora. Ella también era la pastora. Ella se dedicaba, y que esto es algo también que quiero mostrarles a ustedes de importante aquí. En ese instante dice, verso 7, y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. De hecho no lo habían recogido, estaban esperando la de beber. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. O sea, una vez y vayan otra vez a buscar más comida. Sí, pero ellos ya tenían, recuerden, una organización. Todos los rebaños se reunían ahí, y como ese pozo no era de ellos, no podían abrirlo simplemente, dar de beber e ir a buscar más pasto. No, tenían que esperar a la pastora del rebaño principal, ¿verdad? La ovejita con sus ovejitas venía ahí, hija de Labán, suegro de Jacob, venía con sus ovejas al pozo. Qué interesante. Fíjense cómo es que Jacob llega exactamente a Harán, al pozo donde las ovejas iban a beber. Y eso también es una figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Jacob es un tipo de Cristo. Él llega al
pozo para encontrarse con los pastores y darle de beber a las ovejas. Todas las ovejas van a brevar, a ser alimentadas con la fuente de aguas preciosas. La piedra es quitada por la piedra, la roca de los siglos, Cristo Jesús, y Él se encuentra con rebaños, diferentes rebaños, como Él mismo dice en Juan capítulo 17, y yo también tengo ovejas de otros rebaños que también van a venir aquí, dice, y ellas también serán un solo rebaño y habrá un solo pastor. El Señor ya estaba anunciando también a través de eso, bueno, a través de la vida de Jacob, que es lo que también el Señor iba a hacer. Cristo Jesús también se convirtió en un pastor, y siendo pastor, o sea, en esa función, en esa profesión de pastor, Él encontró esposa. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia también es una oveja. Raquel es una oveja que también sabe pastorear a otros, o sea, son personas que tienen debajo de ellos sus propias familias también, ¿no? Y que necesitan ser pastoreadas, y exactamente ellas necesitan llegar al pozo. Creo que uno de los símbolos de ese pozo no únicamente es el lugar de intimidad con Dios, en el cual nos encontramos para alabarlo, para bendecirlo, para orar y ser llenos de su Espíritu Santo, el río de aguas vivas, sino también la iglesia es un pozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas para que ahí se junten los rebañitos de familias. Las familias como rebaños con sus ovejitas, y sus pastores, papá, mamá, van ahí juntos y se reúnen para beber de las aguas. La palabra de Dios también es agua viva. El Espíritu Santo es el río de Dios, y los pastores son aquellos que quitan la piedra del pozo. Cualquier obstáculo, también eso significa, cualquier obstáculo que hay en la vida, cualquier tropiezo que hay, a través de la palabra de Dios eso es quitado, y las aguas fluyen para las ovejitas, y ellas son abrevadas, beben de las aguas limpias, y ya están preparadas para ir nuevamente y buscar pasto. Qué lindo es el pastoreo, que es una de las profesiones que más hablan de la vida de Dios. Y miren, las primeras dos profesiones que se manifestaron en la Biblia, que están registradas en el capítulo 4 de Génesis, es labrar la tierra y ser pastor de ovejas. Caín y Abel, que era un pastor de ovejas, que cuidaba de las ovejas. Dios es un pastor. Y dice Jesús en Juan, está registrado ahí, Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Con razón Jacob pasaba las noches en vela sin poder dormir, con insomnio, porque él quería cuidar a sus ovejitas que no fueran víctimas de los animales feroces, de las bestias del campo que en la noche salen a buscar su presa. Hay algunas, dice él ahí, que tenía que pagar el daño. Hay ovejitas que a veces se salen del rebaño, que se van fuera del rebaño y que solitas se convierten en un albo fácil de los predadores. Entonces, cuando llegó ahí Raquel, y entonces ella era como ya hablamos, una de las razones por las cuales ese pozo estaba tapado era porque era muy probable que alguien fuera dueño de ese pozo. O sea, fue Labán y sus pastores y sus hijos probablemente que abrieron ese pozo, y ellos eran los que tenían el derecho, pero ellos compartían también el agua con otros pastores de la región, con vecinos. Qué bueno es eso, la buena vecindad. Compartir también del agua que el Señor nos da, no solo espiritual, sino también la física. Entonces, cuando Raquel llega, Jacob se emociona tanto, y dice aquí, y ellos respondieron en el verso 8, no podemos ir ahora a apacentarlas, hasta que se junten todos los rebaños. Fíjense, hasta que se junten todos los rebaños. Aquí habían 3 y estaba llegando un cuarto rebaño, que era el rebaño que Raquel pastoreaba. ¿Cuándo se juntaron esos
4 rebaños. Entonces era el momento de abrir. Vean ustedes qué interesante es esto. Hay tiempo específico. En Dios también hay una organización. Dios también tiene su organización. Él también tiene su planificación. Él tiene momentos determinados para visitarnos. Y qué importante es que nosotros podamos ser como este grupo de pastores que están ahí esperando y aguardando la visitación, que están esperando la llegada de las otras ovejitas para que cuando ellas se junten, Dios esté ahí. Eso no solo habla de un periodo escatológico, cuando el Señor Jesús vendrá y juntará todos sus rebaños y los pastoreará Él mismo, sino está hablando también del momento espiritual cuando Él quiere visitarnos, cuando Él quiere hablarnos. Él lo hace cuando se juntan las ovejas. Otra vez, el pozo es un símbolo también de la reunión de la iglesia. Cuando el Señor nos ordena que no debemos dejar de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, máxime cuando veáis que aquel día se aproxima. ¿Cuál día? El día de su venida. Aquellos que aman su venida, su parousia, su manifestación física, también deben amar su manifestación espiritual. La manifestación cuando Él viene y nos visita y nos toca, qué precioso es ese periodo. Si amamos esa presencia, entonces vamos sin duda a participar de aquel momento glorioso cuando Él nos junte a todos y nos dé de beber. Y eso fue lo que pasó aquí con Jacob. Él dice que vio a Rebeca, dice aquí, y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo. O sea, había alguien que tenía que removerla para que abrevemos o demos de beber las ovejas. Verso 9, mientras él aún hablaba con ellos, dice que Raquel vino con el rebaño de su padre. Fíjense, en el verso 6 al final dice: y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. O sea, a cierta distancia ya se asomaba por ahí aquel grupito de bultitos blanquitos apareciendo, y una pastora ahí con su bordón, con su cayado apareciendo por ahí. Qué precioso panorama, qué cuadro más hermoso para una pintura, aparecer ahí. Y él, mientras ella se acercaba, él estaba hablando con ellos, y entonces de repente dice que llegó. Entonces Rebeca ya estaba ahí bien cerca mientras ellos estaban hablando. Y entonces dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y la sangre debe haberse calentado ahí de aquel gozo, de aquella alegría, de aquel amor por sentirse que no estaba más solo, sino con parientes de su madre. Y dice: y las ovejas de Labán, las ovejas de Labán, sí, estas eran las ovejitas que él iba a pastorear. Escuchen, hermanos, van a haber cosas en nuestra vida que vamos a experimentar, cosas que suceden, que si nosotros ponemos atención pueden mostrarnos qué es lo que está a punto de venir de aquí a unos cuantos días, unos cuantos meses o años. El Señor también nos muestra lo que va a suceder. El único que conoce las cosas es el Señor. El único que conoce el futuro, pasado, presente y futuro es el Señor. Y Él puede adelantarnos algunas cositas, y si somos entendidos y sensibles podemos percibirlo. Si no, hasta después de algunos años que han pasado, decir: entonces sucedió esto por esto otro, entonces fue esto. Y generalmente es así en nuestras vidas. Si ustedes ya se dieron cuenta, solo nos damos cuenta cómo el Señor nos dirigió hasta después de algunos años, ¿verdad? Pero el Señor sí quiere que aprendamos a ver esos detalles interesantes. Entonces lo primero que Él hizo fue una revelación de su ministerio siendo pastor, pero durante ese ministerio de pastor Él encontraría esposa, y también vendrían después obviamente los hijos, la bendición de la multiplicación de la generación, de la descendencia de Abraham, porque ahí él era otro de los patriarcas para la gran descendencia que venía, y ahí para cumplirse también la bendición del Señor. Entonces, cuando ve, dice que aquí se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces él ya estaba haciendo un trabajo que iba a ejecutar durante 20
años. Bueno, muchas veces nosotros también vamos a encontrarnos con la persona que va a ser nuestra esposa de una forma muy particular, o con aquel que va a ser tu esposo, te encontrarás de una forma muy particular y harás algo que podrá mostrarte cómo el Señor también te estaba guiando para encontrar a aquella que va a ser tu compañera o tu compañera por el resto de la vida, que es el plan de Dios. Entonces el Señor tiene todo bajo control, no importa las circunstancias que estamos viviendo, no importa si hemos huido como Jacob. Él salió huyendo de su casa y huyendo porque estaba haciendo cosas incorrectas, hizo cosas incorrectas a pesar de su anhelo de las cosas espirituales, pero independientemente de la realidad de cada uno de nosotros, Dios tiene tanta misericordia que nos lleva al lugar donde Él quiere tratar con nosotros. Entonces aquí Jacob llegó al lugar, vamos a ponerlo de esta forma. Jacob llegó al lugar de los tratos. ¿Cómo así el lugar de los tratos? Bueno, lo que estamos diciendo es que en este momento Jacob iba a comenzar a ser tratado. El Señor iba a comenzar a trabajar en su vida de una forma ya muy personal. Sin duda, desde que era pequeño, el Señor comenzó a hacer algo en su corazón, en su vida, como sucede en nuestra familia. Nuestros padres son los responsables de trabajar nuestro corazón, de moldearlo para ser seguidores del Señor. No hay duda en cuanto a ese trabajo. Pero después de que salimos de la cobertura de nuestros padres, una nueva etapa comienza. Y esa etapa ya es una etapa muy personal de Dios con nosotros. Entonces Él va a comenzar, no solo va a seguir usando a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales, a nuestros padres naturales también, biológicos, sino también va a usar a otras vidas, personas de nuestros jefes en nuestro trabajo, en la empresa, amigos, en fin, y la propia esposa y los propios hijos, para tratar también con nuestro corazón. Aquellas cosas que han sido obstáculos, que han sido pecado, que han sido el talón de Aquiles de nuestra vida, cada una de esas cosas van a ser tratadas por Dios en el lugar de nuestro Harán. Cada uno de nosotros tendremos que enfrentar un Harán. ¿Qué es el Harán? El lugar donde vive Labán. ¿Y qué es Labán? Quiere decir limpio o puro. Y lo que está diciendo es que el Señor va a purificarnos. Él va a tratar con nuestras vidas. Hay un pasaje que me gustaría mencionarlo en este momento. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 20. Acompáñenme, por favor. Proverbios, capítulo 20 y versículo número 9. Y luego leeremos también el verso 30. Capítulo 20, verso 9 dice de Proverbios: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El único que puede limpiar el corazón de pecado es el Señor. No importa si cada uno de los hombres hace penitencias, se golpea, se latiga, lo que sea. Si está haciendo cosas, trabajos muy fuertes para tratar de expiar su alma. No, nadie puede expiarse a sí mismo, es Dios el que lo hace. Sin embargo, Dios sí utiliza métodos para poder expiarnos, o sea, para eliminar, para tratar ese pecado en nuestros corazones. Primero Él lo perdona, ya lo sabemos, pero de ahí esa naturaleza que aún está en nosotros es tratada a través de circunstancias. Entonces, aquí dice en el verso 9, primero lo que está haciendo aquí, capítulo 20, verso 9 de Proverbios, es establecer que existe una condición en el ser humano. La condición del ser humano, de todo ser humano, es un pecador.
y por sí mismo no puede limpiarse del pecado. Quiero leérselos otra vez. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Delante de Dios, tal vez delante de los hombres puede hacerlo y mentir, pero delante de Dios es imposible. En el versículo 30 dice, ahora vean esto, y ustedes dirán, pero es que ese versículo no se acomoda a Jacob. Bueno, leámoslo juntos. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. O sea, hay métodos en esta vida que pueden hacer que una persona realmente llegue a aborrecer, no a sí misma, sino a aborrecer el pecado que está en ella, que es su propia naturaleza, pero que es necesario. Nadie puede aborrecer algo si primero no ve lo horrible y lo pecaminoso que es. O sea, nadie puede estar dispuesto a dejarse tratar por un médico si primero no reconoce que tiene una enfermedad y que con urgencia es necesario tratarla, porque si no se va a morir. Así es la vida del ser humano. Él está con la enfermedad llamada pecado, y si primero no reconoce que es un pecador y busca al médico de los cielos para que lo cure, no va a ser curado. El único que nos puede curar del pecado es el médico de Galaad, el médico de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y Él va a utilizar muchas cosas. No solamente nos perdona, Él va a comenzar a tratar, como por ejemplo, solo para darles un ejemplo así rápido. Ustedes se recuerdan que antes de que Jesús fuera apresado, que Él fuera preso por los soldados de los alguaciles del templo y los sacerdotes que llegaron ahí con palos, y dice, y para prenderlo en el Getsemaní, antes de que eso sucediera, el Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Pedro. Pero Pedro, en ese ímpetu de querer siempre manifestar su autoconfianza, su firmeza, su fidelidad para con el Señor, le dijo, Señor, ¿cómo crees que yo puedo hacer eso? Yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Y entonces nosotros hacemos que Dios diga otras cosas. El Señor solo le dijo, yo he pedido para que tu fe no falte. ¿Está bien? Está bien, Señor. Pero no, él se atreve. Entonces tiene que decirle otro asunto el Señor a Pedro. Y le dijo, Pedrito, yo te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. ¿Cómo, Señor? Eso no es posible. Y miren, esas confianzas, él ya estaba caminando con el Señor, pero esas confianzas en sí mismo, esa arrogancia de pensar que podemos, que somos fieles, que vamos a permanecer fieles hasta la muerte, eso solo va a ser probado. Eso va a tener que ser probado. Y así fue lo que sucedió. El Señor lo permitió, pero y si no fuera por la intercesión, por el ruego de Jesús, Pedro se hubiera hundido en la peor depresión de su vida, en la amargura más terrible de su corazón por haber fallado. Con razón, cuando él ya está ahí en la casa del sumo sacerdote, que fue el primer lugar donde llevaron al Señor, él está ahí siendo juzgado esa madrugada ya, porque más o menos como a la 1 de la mañana lo prendieron en el Getsemaní, y 3 de la mañana por ahí está siendo juzgado en el lugar del palacio del sumo sacerdote. Cuando de repente, dice, ahí está Pedro también calentándose por el frío de la madrugada con el fuego de la gente, y ustedes saben ya las historias. 3 veces él dijo que no lo conocía por miedo a que también él fuera preso. Entonces, cuando ya él dijo la 3ª vez, el Señor estaba solo oyendo las imprecaciones, las cosas terribles que le decían, las acusaciones, las falsedades, las denuncias, las difamaciones, todo tratando de encontrar testigos para acusarlo y matarlo, ahora sí, con pruebas. Cuando todo eso está sucediendo, de repente el Señor el gallo no había cantado. De repente el Señor oyó el gallo, y entonces
él se volteó para buscar a Pedro. Y exactamente Pedro, cuando negó la tercera vez, oyó el gallo y también hizo su vista así, y se cruzaron las dos vistas, las dos miradas entre el Señor y Pedro. Y entonces Pedro se recordó de lo que él había dicho, y se recordó de la afirmación que el Señor había dicho, y principalmente se recordó que el Señor le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, cuando se cruzaron esas miradas, lo que el Señor le estaba manifestando a Pedro era: no en este sentido, te lo dije, sos un falso, un hipócrita, tú también me estás traicionando. No, Dios no actúa de esa forma. Él, cuando lo vio, porque probablemente ya estaba con las manos maniotadas, amarradas, él lo vio, y en medio de aquella angustia personal que le estaba pasando, como el Señor también se angustia por nosotros, se angustia por nuestras tribulaciones. Dice que Él aflige a los hombres no de buen grado, dice. O sea, Él sabe que lo necesitamos, por eso Él permitió esa prueba para Pedro, pero también Él está afligido de ver nuestras circunstancias. No sabemos, Él está orando por nosotros. ¿Por qué? Para fortalecernos, porque a veces podemos ser tan débiles y tan inútiles que podemos fallar y por una pruebita abandonar el camino. Entonces el Señor está para fortalecernos, y a pesar de la distancia física que había, su mirada fue tan potente, escuchen, que Pedro dice que solo lo vio y salió a llorar amargamente. Él no se suicidó igual que Judas, porque él también lo traicionó, y dice que también tenía que confirmar a sus hermanos, porque todos estaban pasando por una aflicción terrible. Él fue a llorar amargamente por dos cosas principales. La primera, por ver su pecado, por ver su traición, por ver su hipocresía, por ver su mucha confianza en sí mismo, por ver su petulancia, por ver su orgullo. Él estaba viendo su condición, su pecado, pero lloró amargamente porque él, en medio de su condición, en ver una acusación del Señor, ve un consuelo, ve un alivio, ve una fortaleza. El Señor le estaba diciendo: Pedro, recuerda lo que te dije, yo he rogado por ti. Y él continúa ahí manifestando. Entonces él, bien dice la Escritura, y tú convertido, vuelve y consola, conforta a tus hermanos. Y eso fue lo que Pedro hizo. Entonces quiere decir que la restauración de Pedro fue un resultado del trabajo intercesor del pastor de Israel, y un trabajo precioso de sus sentimientos divinos siendo manifestados a aquel hombre que más lo necesitaba. Entonces vamos a pasar por pruebas, no importa que seamos hijos de Dios, principalmente siendo hijos de Dios. Él dice que a todo aquel que toma por hijo lo disciplina, porque si no lo disciplina, es una manifestación que no es hijo, sino un bastardo, dice, o sea, ilegítimo. Y también está diciendo ahí que lo ama. Si lo disciplina es porque lo ama. Entonces, cuando nosotros somos tratados, aquí Jacob, y aquí te voy a ir terminando, cuando Jacob llega a Harán, Harán es el lugar de los tratos. Él tenía ahí a un experto llamado Labán. Ese era un hombre experto, no porque él haya estudiado en una universidad estrategias del corazón, sino porque él en sí era malvado en su corazón, y sin tener que pensar mucho, él sabía hacer las cosas, tenía sus artimañas, sabía de ciertas trampas, era bien, él era un hombre codicioso, y debido a su codicia sabía cómo sacarle dinero a todos. Él hizo dinero hasta de sus hijas. Recuerden que cuando ya ellas se iban a ir, ellas concordaron con Jacob de irse, y dijeron: sí, nuestro padre que nos quitó todo lo que era de nosotros. Un hombre sin escrúpulos. O sea, en la vida vamos a encontrar personas como esas, para que instrumentos que van a ser utilizados para tratar con nuestra vida. Entonces ahí fue el lugar donde Jacob comenzó sus tratos. Él pensó que iba a ser maravilloso llegar ahí, y lo iban a tratar lindo y todo precioso, porque es el hijo de Rebeca. Sí,
No. Pues por ser el hijo de Rebeca tenía que ser tratado, porque Rebequita tenía algo también de Labán. Eran hermanos, hijos del mismo padre. Ella también fue la que fraguó todo y manejó todas las cosas para que Jacob engañara a su padre y se quedara con la bendición de Esaú. Entonces ahora él está aquí con este famoso Labán. Bueno, solo para terminar este punto aquí, para no avanzar con otro tema. Quiero resaltar aquí, vamos a ver aquí, sí, el trabajo de Raquel. Todo padre de familia debe enseñarle a sus hijos a trabajar. Todo padre de familia, padre, madre, deben enseñarles desde que ellos son pequeños a trabajar. O sea, deben contribuir con tareas de la casa. Esa es una forma de también enseñar disciplina. Es una forma de enseñar buenos hábitos. Es una forma de enseñarles también a que no tienen que estar esperando que otros les hagan las cosas. Eso no es correcto. Ellos deben también aprender a tener la iniciativa de hacer lo que es necesario hacer. Y para eso son los padres de familia que aunque ustedes tengan la posibilidad financiera de tener a alguien que llegue a limpiar la casa o a hacer la comida, eso no es problema. El hecho de que el Señor dé a algunas familias más dinero que a otras, eso no es injusticia. Esas son condiciones que cada uno de nosotros tiene que vivir y dar gracias al Señor por cada condición, pero aún no importa el estatus social o financiero, de todos modos las cosas deben hacerse como es correcto. Entonces cada padre, aunque tenga recursos financieros, como yo me recuerdo de un muchacho, un joven ya casado, cuando llegamos a los Estados Unidos, estuvimos en Nueva Orleans 3 años pastoreando y se acercaron una pareja de esposos jóvenes a la iglesia y comenzaron a asistir y fueron fieles. Y cuando una vez nosotros los visitamos en su casa, entonces este muchacho nos contó que bueno, él ya no tenía padre ni su madre, habían fallecido. Él solo tenía a su abuelo. Y su abuelo tenía en el puerto de Nueva Orleans tenía un lugar para construcción de barcos. Él construía barcos. Entonces, y el único heredero de ese lugar y de la fortuna del hombre, del abuelo, era este joven. Entonces él estaba trabajando con su padre, con su abuelo. Pero el abuelo no lo puso a ser el administrador de todo, no, él lo hizo trabajar desde el trabajo más duro que había para la construcción de barcos. Él estaba aprendiendo todo y yo creo que era sabio. ¿Saben por qué? Porque más adelante, ya cuando este viejito iba a morir, ¿quién iba a quedar al frente? El heredero. Pero él ya iba a saber cómo hacer las cosas, no iba a ser un joven acomodado. Un joven acomodado pierde la herencia, como dice la escritura en Proverbios, la herencia adquirida deprisa al final no será de bendición, dice. ¿Por qué? Porque se pierde. Pero alguien que ha tenido sabiduría, que ha sufrido, que le ha costado, que ha sido difícil, que ha sudado, él tiene más aprecio por las cosas de sus padres y también va a tener eso. Entonces, estoy de acuerdo, los padres deben, según las escrituras, enseñarle a sus hijos a trabajar. Ahora, un equilibrio. No seamos como Labán, porque Labán era un aprovechado. Yo estoy de acuerdo en que hasta la hija, en que Raquel fuera pastora. No había problema, en aquella época existían también pastoras, como aquí está ese ejemplo, claro, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en no aprovecharnos de nuestros hijos, porque Dios ve eso, Dios lo ve y Dios también, recuerden, Dios se desagrada de las injusticias. No porque son nuestros hijos nosotros nos vamos a aprovechar de ellos. Vean esta palabra que está aquí en en Génesis 29, dice aquí, verso 12, y Jacob dijo a Raquel, 29:12, que él era hermano de su padre.
y que era hijo de Rebeca, hermano en el sentido de parentesco. Y ella corrió, dice, y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó, y escuchen, y lo trajo a su casa. Y él tomó a Labán, y él contó a Labán todas estas cosas, todo lo que había sucedido del viaje. Y Labán le dijo, escuchen, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Durante un mes estuvo Jacob trabajando también, el trabajo de Raquel, el trabajo de Jacob. Tenemos que tener cuidado en que como padres no nos aprovechemos de nuestros hijos solo porque tenemos el derecho de tenerlos y porque comen en la casa. No. Debemos ser justos, también ser bendecidos, ser generosos. Eso también los hijos lo van a recordar para siempre. Entonces tenemos que ayudarlos, porque al final de cuentas nosotros como padres en breve saldremos de este mundo y ellos se quedarán con las cosas. Y dice también el libro de Proverbios que un padre, un hombre justo deja herencia a sus hijos, dice. O sea, les va a dejar algo por lo menos para que no se queden viendo al aire qué es lo que van a hacer ahora, sino que puedan tener. Pero para administrar correctamente, ahí es donde viene la enseñanza del trabajo. Entonces Raquel sin duda había aprendido a pastorear muy bien las ovejas, y los demás pastores que esperaban abrevar las ovejas le tenían respeto. Sin duda ella también sabía lo que hacía. Entonces no importa, hijos, aquí viene la parte de los hijos, no importa si tú puedes tener padres duros, llamémoslo así, padres difíciles, padres que te exigen demasiado. Dale gracias a Dios. Tampoco es de estar quejándose y que mi papá, que mi mamá, que no. Seamos sumisos, obedientes, sometámonos, porque esa es una bendición. Hasta los padres más duros pueden ser de más de bendición que un padre flojo. No hay duda. Porque puede exigirnos algo que el otro lo va a dejar desapercibido y no va a tratar en nuestro corazón cosas importantes. Entonces aquí vemos que Raquel había aprendido eso, también Jacob. Tanto es aquí así que durante ese mes que él pasó, según las reglas del oriente, cuando un extranjero llegaba a un lugar, dice que le permitían estar entre ellos 3 días aún sin hablar nada. Podían estar ahí 3 días comiendo gratuitamente, siendo hospedado, siendo atendido y todo. En el 4.º día, entonces por lo menos ya tenía que decir su nombre y cuál era el objetivo de su visita. Imagínense, eso dice que hasta el día de hoy en Siria, en lugares de los campos, esas reglas todavía se mantienen. Ahora, después del 4.º día en adelante, para los que estaban hospedándolo, significaba que él iba a quedarse ahí más tiempo. O sea, no podía quedarse sin hacer nada y comiendo gratuitamente. Entonces, él ya tenía que decir de qué manera él iba a contribuir. O sea, tenía que trabajar. Y eso mismo vemos en Jacob. Vemos aquí lo que estamos considerando. Dice, verso 14, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, sobrino, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. O sea, ya tenía un mes de estar ahí, y Labán ya se estaba dando cuenta que durante ese mes Jacob estaba haciendo un trabajo. ¿Qué es lo que hay ahí? Entre líneas se lee claramente que Jacob no era ni un perezoso. Él no era perezoso, no, sino buscaba la forma de manifestar su gratitud por haber sido hospedado, por tener comida, por tener donde dormir. Ya no era con una piedra de cabecera, sino tal vez le dieron su tiendita, tal vez un poquito sucia o abandonada, o de repente sí se la limpiaron bonito, pero él ya tenía donde cobijarse. Él estaba agradecido. Entonces durante ese mes él estuvo ayudando probablemente a los hijos de Labán con las ovejas. Él conocía algo también, sin duda, en su casa él lo había hecho. Cuando dice que vivía en tiendas es porque él era un pastor, no era que estaba todo el tiempo acostado en las tiendas, o en las tiendas de campaña, no. Y entonces él
ahora está ahí ayudando y colaborando. Y entonces dice Jacob, bueno, mira, dime cuál será tu salario, porque el hecho de que tú seas mi hermano no quiere decir que yo me voy a aprovechar de ti. Entonces dime cuál será. Ahí entran a un acuerdo. Eso lo vamos a ver juntos la próxima ocasión. Pero solo para que quede esto bien claro, enseñémosles a nuestros hijos a trabajar. El trabajo es el mejor regalo que podemos dar a los hijos, no hay duda, ¿verdad? Pero también seamos buenos, seamos generosos, seamos dadivosos, alegremos sus corazones, premiémoslos con sus trabajos. Si son esforzados, premiémoslos, ¿sí? Y no los carguemos como el Señor no nos carga con una carga mayor que no podamos soportar. También nosotros tenemos como padres a aprender a tener ese cuidado con nuestros hijos. Y como hijos, por favor, hijos, escuchen, seamos trabajadores. Hagamos lo que nuestros padres nos ponen a hacer. No importa lo duro que pueda parecer, es necesario hacerlo porque el Señor va a bendecirnos. Amén. Señor, queremos agradecerte por la bendición de tu palabra, por enseñarnos a través de ella, Señor, a caminar en tus caminos, a aprender lecciones importantes, a entregarnos cada día más, Señor, en la obra de tu Santo Espíritu. Tú estás haciendo un trabajo, estás transformándonos, estás llevándonos de gloria en gloria, de etapa en etapa, de grado en grado. Señor, estás llevándonos, subiéndonos por la escalera de Jacob, llevándonos de la cabecera como almohada, la almohada dura, llevándonos a los cielos con la bendición de tu presencia, Señor. Por favor, que cada uno de aquellos que hemos escuchado tu palabra, Señor, la atesoremos en nuestros corazones, saquemos las lecciones personales a las cuales el Señor se dirigió a cada uno de nosotros en nuestros corazones, y que podamos ser de bendición, Señor. Y ayúdanos a entender que solo tú eres el único que puedes darnos la paz que necesitamos, el alivio de nuestras cargas, solamente lo podemos recibir de ti, y las fuerzas para seguir adelante. Si hoy no te encontramos, que sigamos buscándote el día de mañana. Si no te encontramos, que sigamos fielmente buscándote, Señor, porque encuentros sí necesitamos contigo y serán suficientes para darnos fuerzas para seguir adelante. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará.
qué precioso es el camino del Señor y qué precioso es su amor que nos alimenta, nos sustenta, nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. Amén. Que la visión de la escalera nos lleve hasta el final. Por eso el Señor se vio allá arriba y Jacob allá abajo, pero siempre con un contacto, ¿sí? Yo siempre voy a estar en contacto contigo y voy a enviar mis ángeles para que te sirvan día y noche. Aunque no los mires, yo estaré ahí. La meta es que me encuentres de aquí a un tiempo y no desde arriba, sino yo voy a bajar. Y eso sucedió. El Señor se encontró con Jacob. Entonces vamos adelante, que el Señor nos tiene sorpresas agradables, momentos preciosos y mejores y más poderosos en su presencia. Amén. Que Dios los bendiga.